En la cuestión 186, siempre estamos en la segunda secunde, trae 10 artículos, 10. Son todos muy interesantes. Vamos a ver el primero, de momento. A ver luego lo que nos va dando tiempo. Se pregunta algo tan elemental, al parecer, y tan que se da por sabido y se presupone como esto. ¿Lleva consigo la perfección el estado religioso? Según su método, empieza negando para afirmar. Y dice, parece que lo que no es necesario para salvarse no pertenece al estado de perfección. Pero claro, la religión es necesaria para salvarse, o porque con ella nos unimos a Dios, por eso la palabra religión viene de religatio, de atadura, estar enganchados a Dios, eso significa religión. Religare es atar bien atado. Pues la religión es necesaria para salvarse porque o por ella nos unimos a Dios o porque con ella nos reunimos a Dios, o sea, nos volvemos a unir si lo hemos perdido por el pecado. Todo esto lo dice San Agustín. Y el estado religioso, pues, lo razona largamente en negativo Santo Tomás para hacernos creer que no pertenece al estado de perfección. Pero luego dice, a ver si lo sabemos explicar. Lo que es común a muchos se le atribuye por antonomasia al que lo tiene más que los otros. Por ejemplo, el nombre de fortaleza podríamos darlo a muchas actitudes, pero se lo damos a la virtud que afronta las cosas más difíciles. En este mismo sentido, religiosos, pues son muchos, pueden muchos hombres y mujeres, y de hecho lo decimos, esa persona es muy religiosa, ese lugar es religioso, ese vocabulario es religioso. Pero ¿a quién le damos por antonomasia la palabra? A quien es religioso del todo. Porque el lugar, la lectura, el vocabulario puede ser religioso en ciertos momentos, para ciertas personas o situaciones, pero el hombre o la mujer que es un religioso, es que es religioso siempre y en todo momento. O sea, ¿a quién se le llama religioso por antonomasia? Al que se entrega totalmente al servicio divino, ofreciéndose a Dios como holocausto. Este es un religioso. No el que le da a Dios algo de su tiempo, algo de su trabajo, algo de sus afectos. Pues un padre de familia puede ser muy religioso, puede tener actitudes y virtudes más religiosas que una monja, pero no es un religioso, porque no está consagrado por entero, después veremos, con los votos a Dios. Entonces, ¿quién es religioso? Dice San Gregorio Magno. Quien no se reserva nada para sí mismo. Quien inmola a Dios todo su pensamiento, toda su lengua, sus palabras, todas sus actividades, su vida entera, todos los bienes que recibió o pudo haber recibido. Entonces,
Si ya dijimos que la perfección del hombre está en unirse totalmente a Dios, quedó visto en el artículo 2 de la cuestión 184 al principio, ¿cuál es el fin del hombre? ¿Cuál es lo que hace al hombre completo, terminado, acabado? La unión con Dios. Por eso, ¿cuál ha de ser el objeto de mis súplicas? Pues el triunfo y exaltación de la Santa Iglesia, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, que todos entren en ese seno materno de la Iglesia fuera de la cual no hay salvación, la conversión de los pecadores, empezando por los que tengo más cerca, por mi familia o lo que sea, y en fin, la santidad, los sacerdotes, los misioneros y tantas intenciones como se nos encomiendan, tantos enfermos o los jóvenes, la reforma de las costumbres y la liberación de todas las almas del purgatorio, en fin, todo eso que son grandes intenciones de mi oración. Pero antes que todo eso, la primera intención de mi oración es: Dios mío, llévame a la unión contigo. Porque la caridad bien entendida empieza por uno mismo. Yo tengo que pedir a nivel espiritual por mí antes que por nadie. A nivel material no. A nivel material que los otros coman mejor y duerman mejor y sean más listos. Pero que yo sea, Dios mío, todo lo santo que pueda, llegando al grado de santidad y por tanto de gloria que tú me hayas determinado. Que luego quieres que todas mis hermanas de comunidad y que cualquiera sea más santo que yo me alegro. Pero que yo no me quede por debajo de tu voluntad antecedente. Entonces, si el fin de mi vida, la perfección de mi vida, consiste en la unión con Dios, pues la vida religiosa, naturalmente, no solo es un acto, no solo es una intención de perfección, sino que es un estado de perfección. Porque en la vida religiosa, si se vive como se debe, todo mira a la unión con Dios. ¿Por qué guardo el silencio? Que en sí mismo no vale nada. Bueno, vale psicológicamente mucho, porque es un tranquilizante, pero en fin, yo no busco el silencio por el silencio. ¿Por qué? Para unirme con Dios. ¿Por qué la pobreza? Que es algo que en sí mismo debe ser evitado. ¿Por qué? Para unirme con Dios, despojado de todo. ¿Por qué la vida de fraternidad? ¿Por qué el coro? ¿Por qué todo? Al final, ¿por qué todo? Todo es para unirme con Dios. Por tanto, la vida religiosa es estado de perfección, porque es propio de un alma perfecta consagrar enteramente su persona y sus bienes. De manera que aquí en la vida religiosa no son actos de religión solo la oblación de sacrificios y otras cosas propias de la virtud de la religión, sino que la vida religiosa es un acto de religión, cada acto de cada virtud. ¿Por qué la práctica de cada virtud, por pequeña que sea, se convierte en un monasterio, en un acto de perfección, en un acto de religión? Porque con cada práctica de cada virtud yo estoy expresando una relación con la gloria de Dios, con el honor de Dios, con el servicio de Dios. Y si alguien dedica toda su vida al servicio de Dios, toda su vida queda englobada bajo la virtud de la religión. Y por tanto, el que vive en ese estado de perfección no se dice que es más o menos religioso, sino que se dice que es religioso. Otra cosa es que ya una vez que es religioso lo sea más, mejor dicho, lo sea mejor o peor. Y por eso a veces decimos, pues era un fraile muy fraile,
O esta hermana es que era muy monja en todo lo que hacía. Pues es que todo en ella estaba asignado por esa virtud de la religión. Desde la gravedad hasta la alegría, pasando por la disponibilidad, por la soledad, por la puntualidad, por la abnegación, en fin. Entonces, ¿qué es lo que designa la expresión estado religioso? El fin que se busca. ¿Cuál es el fin que se busca? El estado de perfección. Así que volvemos a repetirlo de esta mañana. El que esté en la vida religiosa no es menester que sea perfecto ya, aquí y ahora, pero sí es menester que ahora y aquí, en cada momento, tienda a la perfección. Por eso, en el pasaje del joven rico, si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, pues lo comenta Orígenes muy agudamente y dice así: quien ha cambiado las riquezas por la pobreza para ser perfecto, no se hará enteramente perfecto en el mismo momento en que da sus bienes a los pobres. Entonces sería muy fácil. Yo entro en un monasterio o yo tomo el hábito, ya, en ese momento soy perfecto, algo automático. No, pero dice Orígenes, pero desde aquel día en el que oyendo el mandato del Maestro Divino ha dado sus bienes y ha dado todo y se ha renunciado a todo, no empieza a ser perfecto. Pero desde aquel día el pensamiento de Dios empezará a conducirlo a todas las virtudes. Y esa es la razón, termina diciendo, por el que en el estado religioso no todos son perfectos, sino que unos son principiantes, otros son proficientes y otros son perfectos. De manera que en el estado religioso se ven muy bien las tres edades de la vida espiritual, como las plantean los maestros espirituales desde muy antiguo, y como ya más modernamente los grandes teólogos místicos las sistematizan. Pienso, por ejemplo, tiene un libro magnífico justamente titulado así, Las tres edades de la vida espiritual, el gran dominico francés contemporáneo, padre Garrigou-Lagrange. Pues lo mismo que el que se da a la vida de perfección, o está iniciando, o está creciendo, avanzando, proficiente o aprovechado, o está ya en la perfección, así el religioso puede recorrer esos tres pasos cronológicamente o puede quedarse toda la vida en los dos primeros. El religioso, la religiosa que toma el hábito, que entra en el monasterio, que hace esa opción y que entrega todo a Dios, ha empezado un camino de perfección. ¿Con qué dinamismo? Con el de que su pensamiento se oriente solo a Dios. Si su pensamiento pasa un año, pasan 10, pasan 50 y sigue mezclado con su yo, pues yo no sé si se quedará siempre en estado de principiante, porque sería una cosa muy triste. Pero lo que sí sé es que en estado de perfectos no son tantos los que se colocan. Vamos a ser benevolentes y a dejarlo en el estado de aprovechados, con lo mal que suena la palabra. Pero es que tiene su sentido, porque esa monja es una aprovechada. Se está aprovechando de la iglesia, se está aprovechando de la comunidad, está robando santidad, si no, está ansiando la perfección, pero la perfección no por sí misma, por la misma perfección o por la misma alma, no, la perfección por Dios. Cuando hablamos de estas cosas hay que tener cuidado que no se nos meta un voluntarismo o un narcisismo, no. Cuando hablamos de buscar la perfección, buscar la santidad, bueno, es un vocabulario un poco peligroso. Buscar a Dios,
Buscar a Dios, buscar la unión con Dios, no tampoco por complacerme yo mismo. Dios mío, llévame a la unión contigo, llévame a una santidad muy alta, pero que yo no me entere. Solo por tu gloria, que yo no me entere. Ni que mis hermanas me reputen por virtuosa, como pasó con Santa Teresita. ¿Qué vamos a decir de esta criatura si no ha hecho nada? Pero hay que tender a la perfección. Porque el estado religioso, dice Santo Tomás, fue instituido principalmente para alcanzar la perfección mediante ciertas prácticas con las cuales se suprimen los obstáculos a la caridad perfecta. Y al suprimir estos obstáculos, se extirpan mucho más fácilmente las ocasiones de pecado que son las que hacen desaparecer la caridad. Por eso, dado que es propio del penitente el cortar las causas de los pecados, síguese que el estado religioso es sumamente indicado para practicar la penitencia. Por eso una vida religiosa mundanizada, una vida religiosa a base de televisión, de internet, de teléfono, de no observar para nada el silencio, de que cada una haga lo que le da la gana, de que de una semana a 5 días estoy mala, no voy al coro, hago, en fin, una anarquía. ¿Qué vida religiosa es esa? Si se trataba de que no tuvieras obstáculos para la perfección y has llenado tu vida de obstáculos o has entrado en una comunidad donde ya existían los obstáculos. Por eso dice Santa Teresa, miren mucho los padres a ver en qué convento entran su hija, que según sea el convento más les vale casarla, porque hay algunas que dejan el mundo y se meten en 10 mundos juntos. Porque a lo mejor en su casa o en el mundo no tendrían tantos obstáculos para la caridad. Y es lo propio del estado religioso. Que no me encuentre impedimentos para la caridad perfecta. Luego los encontraré porque la condición humana los pone. Mi debilidad, la convivencia, bueno, pues no somos ángeles. Pero eso ya es imposible eliminarlo. Pero lo que sea posible, por eso hay que pedir constantemente superiores santos, porque son los que han de velar porque las comunidades y la vida religiosa se conserve santa. Si no, está hundida, y además es una esquizofrenia, una contradicción, una paradoja, una cosa chirriante, que allá donde tendría que ser un cielo, porque no hay obstáculos para la caridad, pues al final se ha llenado de impedimentos para la caridad. Por tanto, el estado religioso hemos visto que lleva consigo la perfección. Pero ahora se pregunta a continuación Santo Tomás y nosotros con él, el artículo 2 de esta 186. ¿Está obligado todo religioso a observar todos los consejos? Parecería que sí. Hecha así la pregunta, porque todo el que hace profesión de un estado de vida está obligado a todo lo que corresponde a ese estado. Si el religioso profesa el estado de perfección, está obligado a todos los consejos propios de ese estado. Si para el estado de perfección, sigue diciendo Santo Tomás, no fuera necesario cumplir todos los consejos, eso significa que bastaría con cumplir algunos consejos. Y entonces estamos como los seglares, que cumplen unos consejos sí y otros no. O unos consejos a veces y otros no. Porque un seglar se puede imponer la castidad por un tiempo, la pobreza por un tiempo. Pero entonces, si el religioso no tiene que cumplir todos los consejos en todo momento, al final es como un seglar, ¿no? Pero ahora está finísimo Santo Tomás y dice, cuidado, no nos exijamos tanto, ni nos agobiemos, ni vayamos a caer en el escrúpulo voluntarista. Vamos a ver. Una cosa puede ser perfecta de 3 maneras.
Primero, es perfecta la exacta observancia de los preceptos de la caridad. Segundo, es perfecto lo que se deriva de la caridad, o sea, bendecir a quien me maldice y otras muchas cosas que no son necesarias, no son obligatorias, pero yo por vivir la caridad las cumplo. Y en tercer lugar, vamos bajando. Una cosa puede ser perfecta como medio y disposición para vivir la caridad. Y aquí entra la pobreza, la castidad y la obediencia. Aquí entra. Entonces, repetimos, ¿cuál es el fin del estado religioso? La perfección de la caridad. ¿Qué es la vida religiosa? Una escuela de aprendizaje de caridad. ¿Qué es la vida religiosa? Un taller, un laboratorio de santidad, donde yo entro para alcanzar la perfección. Y entonces, ¿cómo se aprende la caridad en la vida religiosa? Pues lo mismo que el que estudia medicina o fontanería, practicando repetidamente ejercicios. Pues medicina, analice usted esta sangre, ausculte usted a este enfermo, ayude en esta intervención quirúrgica, qué sé yo. Y el fontanero, pues desarme usted ese lavabo o ponga una zapatilla en el grifo y el muchacho pues se va adiestrando. O el abogado pues empieza a defender algunos pleitos de poca importancia y se va adiestrando. Pues el religioso igual. ¿Cómo se alcanza la perfección en un taller de perfección? En una escuela de santidad, practicando actos repetidos. ¿Cómo se aprende a tocar el armonium? Pues sentándome allí, dale que te pego y practicando. Ahora, si no practico, si doy ya por supuesto que yo me lo sé, pues eso en las virtudes es terrible, porque además de que no te lo sabes, te estás creyendo que está previamente canonizado todo lo que haces. Y entonces es necesario que para alcanzar la perfección caminemos hacia ella. Y repite Santo Tomás, el que abraza el estado religioso no está obligado a poseer una caridad perfecta, sí está obligado a tender hacia ella. En este sentido, el religioso no está obligado a observar todo lo que se deriva de la perfección de la caridad, o sea, todos y cada uno de los consejos, que son muchos, no solamente los 3 votos. Entonces, si yo digo, como soy religioso, tengo que observarlo absolutamente todo. No, dice Santo Tomás. El aprendiz de un oficio no está obligado a saberlo todo desde el principio. Ahora, lo que sí está obligado es a desear saberlo todo. Imaginemos un abogado, como digo, le ponen un pleito fácil. Yo no estudio más leyes ni estudio más. ¿Nunca podrás defender una causa difícil? Imaginemos un profesor. Pues se aprende la primera lección de la primera clase que tiene que dar. Se acabó. Yo no practico más, no estudio más. Pues nunca sabrás más. Siempre repetirás lo mismo. Imaginemos un religioso en este mismo plan. Entonces, ¿tiene que ser perfecto el primer día? No. ¿Tiene que serlo el último? Es lo lógico. Y entre el primero y el último, ¿qué tiene que hacer? No cejar nunca en caminar hacia la perfección. Entonces, no está obligado a observar todo lo que se deriva de la perfección de la caridad.
sí está obligado a aspirar siempre a su cumplimiento. Y entonces, ¿quién peca? Dice Santo Tomás. Luego lo veremos más despacio otro día. Es importante. ¿Peca el que no guarda todo en la vida religiosa? No, porque estaríamos siempre pecando. Pero peca el que, aunque no lo guarde, lo desprecia. Ese sí peca. El que desprecia esa atención a la perfección. Entonces, luego hay otra obligación. Una clarisa, un jesuita o un comboniano o una hija de María Auxiliadora, que es hoy Don Bosco. Pues no está obligada cada una de esas personas religiosas a todos los ejercicios mediante los cuales se llega a la perfección, pero sí está obligada a todos los ejercicios que les señala expresamente la regla que ha profesado. Ahí sí está la perfección. Porque el comboniano o el salesiano no tendrán que vivir, por supuesto que no, la clausura, pero de la misma manera tampoco tienen que vivir el silencio o la pobreza. Así como la clarisa tiene sus concreciones. ¿Dónde están? En la regla y las constituciones. De manera que, ¿cómo se expresa la tendencia a la perfección en una forma determinada de vida religiosa? Acudiendo a la voluntad del fundador, que estuvo iluminado por Dios. Por eso es una cosa, pues, muy llamativa este afán permanente de revisionismo de las constituciones religiosas, cuando enseña la experiencia que cada revisión es sinónimo de relajación. Y el deseo de los fundadores fue esto porque recibieron ese carisma, el de ofrecer un camino de perfección, de santidad concreto dentro del camino general del Evangelio. Cuando está muriendo en Alba de Tormes, Santa Teresa dice a sus monjas: hijas mías y señoras mías, por amor de Dios les pido que tengan gran cuenta con la guarda de la regla y de las constituciones, que si las guardan con la puntualidad que deben, no es menester otro milagro para canonizarlas. Seguir el camino de santidad que les trazó su fundadora, que para eso Dios la suscitó. Entonces, ¿cuál es la obligación de tender a la santidad? Buscar la perfección, no aquí y ahora pretendiendo tenerla, pero sin dejar de aspirar a ella. Y aspirar a ella de la forma que me ha marcado mi fundador, en este caso fundadora, pero también fundador, porque Santa Clara es fundadora porque San Francisco fue fundador. Sin San Francisco no hubiera habido Santa Clara, naturalmente. Pues eso es. Y todo esto tiene que espolearnos, pero ya digo, con mucha paz, con mucha serenidad, con mucha paciencia con nosotros mismos, dice San Juan de la Cruz, pero en algunas almas Dios no querría ver tanta paciencia consigo mismas, pero así, caminando y sabiendo que la meta está allí y yo no la he alcanzado hoy ni la alcanzaré mañana, pero no dejo de mirar a ella. Y siempre de la mano de la Virgen que podamos decir al final, como Don Bosco, ella lo ha hecho todo.